compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Gobernación, me siento muy orgullosa de pertenecer a la 61 legislatura, vilipendiada e incomprendida. Reconozco las deficiencias y las limitaciones de nuestro cuerpo colegiado. Reconozco que difícilmente se pueden satisfacer todas las expectativas de una sociedad que tiene en muchos temas posiciones contradictorias. Reconozco que optar siempre significa tener el beneplácito de un segmento de la sociedad y el rechazo de otro segmento de la sociedad. Yo estoy muy orgullosa de una legislatura que optó por establecer en la Constitución General de la República la garantía plena de los derechos humanos y la obligatoriedad de que el Estado mexicano cumpla todos los tratados internacionales en la materia. Esa es una medida en favor del pueblo de México y de los más desprotegidos que trasciende con mucho lo que se ha hecho legislativamente en muchos lustros. Estoy orgullosa de una legislatura que, no obstante las limitaciones, va a sacar adelante una reforma política que impulse una mayor participación ciudadana y una mayor posibilidad de equilibrio entre los poderes. Comparto que es indispensable limitar el fuero de los legisladores y invito a los legisladores que compartan esta decisión a que presentemos una iniciativa para que logremos que ese tema se desahogue en este ámbito, en este periodo o en el curso de esta legislatura. Comparto la necesidad de respaldar una mayor y mejor rendición de cuentas de todos los poderes, del legislativo y la transparencia de los fideicomisos que tiene el Ejecutivo. Comparto, pues, la necesidad de que el Poder Legislativo se reforme, se transforme y logre volverse a vincular a plenitud con la sociedad mexicana. En esta nueva síntesis de desarrollo democrático que plantea la fusión de democracia participativa y democracia representativa que proponen las reformas, ahí iremos por la vía del fortalecimiento democrático y no por la vía de la regresión autoritaria. Es importante que la opinión pública conozca, porque nosotros lo conocemos habida cuenta que es nuestra actividad fundamental, que en México hay reelección de legisladores, pero no consecutiva. Los legisladores pueden volver a reelegirse después de haber participado en una legislatura y con un periodo intermedio en donde no puedan participar. Los legisladores de la Cámara Alta pueden pasar a la Cámara de Diputados de manera sucesiva. Los legisladores de la Cámara de Diputados pueden pasar al Senado de manera sucesiva. Los legisladores locales pueden pasar al Congreso Federal de manera sucesiva. Hay múltiples opciones para que la ciudadanía premie a los legisladores que han tenido un buen desempeño, generándoles la oportunidad que entren a otras cámaras. Es importante también que los ciudadanos conozcan que la historia de México planteó por las experiencias de nuestro pueblo que el principio de no reelección en el Poder Ejecutivo es crucial. El Poder Ejecutivo mexicano vivió ya la distorsión en el siglo XIX de la ambición de poder concentrado en las reelecciones sucesivas de Porfirio Díaz. Y nosotros provenimos de una visión de la historia de México y de una corriente política que tuvo como apotegma
en el caso del Poder Ejecutivo, el sufragio efectivo y la no reelección, como son los postulados que abanderó el presidente Madero. Por eso es natural que el tema de la reelección consecutiva sea un tema que genere polémica al interior de todos los partidos. Por eso es natural que haya posiciones diversas sobre este tema. De allí que me parezca extraordinaria solución la derivada del debate sobre la minuta que alcanzaron nuestros compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales. Que sea el pueblo de México, ese pueblo de México que en las diversas encuestas que se han levantado sobre este tema opina en un 70% que no a la reelección. Ese pueblo de México que tiene sin duda conversaciones sobre este asunto de manera cotidiana, porque es un tema que ha interesado a muchos grupos de interés, a muchas organizaciones de la sociedad civil, el que defina si el Estado mexicano y la sociedad mexicana están en la posibilidad de legislar y de vivir la reelección consecutiva de legisladores. Y en ello comparto la tesis de que sea a través de una consulta popular que se defina la posibilidad de eliminar la prohibición de la reelección legislativa. Para ello podemos resolverlo con un artículo transitorio que precise que para ese preciso efecto pueda darse la consulta popular a efecto de determinar este tema. No es un recurso demagógico, no es una fuga hacia adelante sobre el tema, es actuar con responsabilidad y con conciencia. Si se afirma que es la sociedad mexicana en su mayoría la que quiere la reelección, que nos lo diga la sociedad mexicana, la mayoría de la sociedad mexicana, en un referéndum, en una consulta popular sobre este tema. Ese es el acuerdo al que nuestro grupo parlamentario llegó y que planteó en la Comisión de Puntos Constitucionales. El paisaje nacional, ensangrentado y poco luminoso, con ominosos nubarrones por la gravedad de la situación económica, el desempleo y la inseguridad, por el desgarramiento del tejido social, por la ausencia de credibilidad de las élites políticas, por la preponderancia de los poderes fácticos lícitos, preocupados tan solo en incrementar sus ganancias y no en el desarrollo del conjunto social, ilegales, retando al Estado Nacional y violentando al país. Este paisaje nacional debe encauzar sus contradicciones y puede hacerlo. Puede sacudirse el marasmo y el desencanto por varias vías. Quiero referirme, entre ellas, a dos, claramente diferenciadas y contradictorias, aunque conviven paradójicamente en el discurso nacional, y no solo entre distintos actores, sino en el marco de esta paradoja infinita que ha sido la realidad política de México siempre, incluso en los mismos actores de manera sucesiva. Una de estas vías es la de la regresión autoritaria, que sobre pretexto de la crisis de seguridad, preeminencia concentración de atribuciones para combatir los riesgos que enfrentan las regiones de alta inseguridad, que aplaude la primacía de la visión unilateral, descalificando a todos los que piensan distinto y exigiendo adhesiones acríticas a planteamientos incorrectos o insuficientes, que propicia deliberadamente la polarización a partir de la descalificación generalizada, en detrimento de la validez institucional o de la viabilidad de acuerdos entre fuerzas distintas, que finalmente logra el desaliento del ambiente democrático al impulsar el desprestigio global de los actores institucionales,
pues solo se acredita validez cuando existe sumisión. Otra de las vías es la de la profundización democrática. El encauzamiento democrático de la legítima insatisfacción en la búsqueda de una nueva articulación que enriquezca el entramado de nuestras instituciones, el entramado democrático, y que favorezca en la capacidad de entrelazar fórmulas de democracia participativa y vigencia de la democracia representativa, una recreación de las posibilidades de legítima presencia, participación ciudadana, representación de la misma, no solo en las fórmulas de la democracia clásica, sino en una necesaria capacidad de innovación. Yo comparto que el conjunto de artículos vinculados con la propuesta original, primero del Senado de la República, posteriormente del Ejecutivo y diversas de los grupos parlamentarios presentados en el Senado, que se nos presenta como síntesis en la minuta, es insuficiente e incompleto, pero creo que camina en la vía de la profundización democrática. Creo que plantea expectativas y posibilidades que van a devenir en una mayor participación de la sociedad en la cosa pública. Por eso, a título personal, siempre fui solidaria con nuestra bancada en el Senado de la República cuando convocó a una mesa para la reforma política. Asistí con interés a los foros de participación que durante varios meses se celebraron y que abrieron el espacio a especialistas, a representantes de la sociedad civil, a representantes de partidos políticos y de otras organizaciones y académicos, para hacer reflexiones prácticamente sobre todas las materias. Y sin duda hay un muy rico material legislativo al que le podremos seguir dando cauce. Sin embargo, estamos trabajando ahora sobre una minuta. He sido un entusiasta del ensanchamiento democrático toda mi vida, pero al mismo tiempo de lograr que la energía social cristalice en formas orgánicas que permitan a los ciudadanos alcanzar resultados y cumplir sus propósitos. Por eso creo en el Estado democrático. No pienso que la atomización social, la multiplicación infinita de espacios mínimos de representación civil, favorezca que la opinión mayoritaria de la ciudadanía sea la que prevalezca. Creo, por el contrario, que la atomización debilita y puede devenir en anarquía. De allí que reconozca la inteligente síntesis que la propuesta de reforma contenida en la minuta del Senado plantea en cuanto a la introducción de elementos de democracia participativa al régimen de democracia representativa que integra a nuestro gobierno republicano y a las que se sumó mi grupo parlamentario. La iniciativa popular y la consulta popular y la consulta ciudadana son elementos que sin duda enriquecen la posibilidad de participación de todos aquellos mexicanos interesados por la cuestión pública. Qué importante que haya cada vez más mexicanos interesados por la cosa pública, porque eso habla que son interesados en el ensanchamiento de la democracia. Qué importante que ese interés por la cosa pública no devenga en un rechazo al quehacer público, porque parecería paradójico y contradictorio. Impulsar la participación en la cosa pública y al mismo tiempo negar la validez del quehacer público no parecería corresponder a una lógica sistemática del pensamiento social. A este esfuerzo de iniciativa popular y de consulta
ciudadana ha de corresponder la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por los órganos legislativos, porque es evidente que el programa de gobierno, que es lo que interesa sustantivamente a la sociedad, en ese sentido, en la iniciativa de reformas presentada por nuestro grupo parlamentario, estamos planteando la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el seno de la Cámara de Diputados y esperamos encontrar simpatía de los grupos parlamentarios. Este nuevo cauce a la participación ciudadana tiene como colofón en el encadenamiento de la presencia ciudadana la definición de candidaturas independientes. Comparto el hecho de que la legislación reglamentaria deberá precisar las particularidades de la construcción del proceso de inserción de las candidaturas independientes para garantizar que los ciudadanos que opten por esta vía tengan condiciones de equidad y de participación sustantiva en los procesos electorales. Y saludo las adiciones que se hicieron a la minuta para que en un espíritu federalista las entidades federativas puedan definir el perfil de la operación de las candidaturas independientes. En el otro apartado, el que alienta también la capacidad de la sociedad a través del Congreso de incidir en la eficacia del ejercicio gubernamental, compartimos la decisión de la minuta del Senado de ratificar por parte de este órgano colegiado a los comisionados de los órganos reguladores del Estado. Los órganos reguladores del Estado juegan un papel fundamental en las actividades estratégicas del Estado mexicano y es saludable para toda la sociedad que se ventile en la asamblea plural que es el Senado las características de sus integrantes. Queremos subrayar que en la vertiente de fortalecer la división y el equilibrio de poderes y al mismo tiempo el ejercicio de una presidencia democrática, la minuta plantea cuestiones que formaban parte de nuestras asignaturas pendientes, particularmente aquella de la sustitución del presidente en casos de falta absoluta, que sería una situación de emergencia, que esperemos que no se presente, pero para la cual la legislación debe tener opciones definidas y precisas. Quiero decirles que para su servidora y en el grupo de militantes de mi partido que yo me encuentro, la minuta del Senado fue insuficiente en el tema de ratificación de los miembros del gabinete por el Poder Legislativo. Yo me inscribo en la corriente que estima conveniente un proceso de mayor participación de la ciudadanía a través de los órganos representativas puedan expresar su opinión en cuanto al nombramiento de los funcionarios claves del gabinete. En ese sentido, lamento que este planteamiento, que era parte de las formulaciones de nuestro grupo parlamentario, no haya podido prosperar, pero sin duda la discusión quedará abierta porque coincido con lo que se expresó aquí, que en términos estructurales la miscelánea que estamos discutiendo no transforma el régimen político. Sí coadyuva a un mejor ejercicio de la presidencia de la República, particularmente en su relación con el Poder Legislativo, al precisar la existencia de iniciativa preferente. Sé que este es un tema que significará debate en la reunión de Comisiones Unidas y posteriormente hay quienes pensamos que puede ser un instrumento útil, aunque no indispensable, pero en función de la agilidad del proceso legislativo,
la minuta del Senado recoge esta preocupación. Finalmente, el hecho de que el presidente de la República y las instituciones y el marco constitucional prevea los escenarios de su posible arribo al ejercicio constitucional en distintas instancias es un tema en donde lo que procura la minuta es garantizar certidumbre al país en circunstancias en donde las condiciones previstas para la toma de protesta en caso de elecciones legítimas tengan que transformarse. Quiero darle la bienvenida a Alejandro Encinas a esta comisión. Sin duda su presencia enriquecerá los trabajos, y a nuestros compañeros que se han integrado el día de hoy a la comisión. Saludar a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos distinguen con su presencia y a compañeras y compañeros de otras comisiones y reconocer el trabajo de la mesa directiva de esta comisión para propiciar un ambiente de reflexión, de diálogo, de aportaciones en el marco de un ejercicio democrático consistente que debe caracterizar las tareas de nuestras comisiones. Reconozco y aprecio el que mi grupo parlamentario me haya permitido fijar posición en su nombre en esta reunión de comisión, y les ofrezco una disculpa anticipada porque traigo muchos papeles, entonces a lo mejor me voy de repente a empapelar.